Tenemos que contar que con Gaby teníamos pensado un horario, pero que lo tuvimos que ir moviendo porque Gaby debe ser una de las personas más solicitadas. Entre las vacunas y el conflicto actual que está viviendo Israel, Gaby, ¿cuántas entrevistas diste en este último tiempo? Puedo mostrarles algo que es una pendejada, pero nomás porque soy un niño infantil. Pero fíjense, eh, esto me lo hice ayer de noche pensando, bueno, voy a ponerme a ver qué onda, ¿verdad? Porque si no me voy a confundir. Y llegué entre esto y esto hoy a 31. En un O sea, día. a 31. Y el problema es que no podés, en la medida de lo posible, tenés que intentar no meter la pata, porque imagínate que metés la pata con uno sola de las entrevistas. Sergio ya me puede llegar a pegar por eso, o sea, puede llegar a criticarme, decirme duramente, mira lo que lograste, ahora sos un K y todo lo que usted ya se imagina. Así que tenía que tomar, creo que tomé 25 cafés durante el día de hoy. Pero bueno, un placer. Y gracias por esperarme hasta esta hora. No, por favor, de verdad que gracias a vos. Gaby, tenemos un público muy variado y me da mucha alegría ver que del otro lado también hay muchos Madrijim. Como nunca antes en mi vida me tocó ver Instagram y Facebook, pero sobre todo Instagram, con muchos posteos de un lado, del otro, con mucha confusión, con muchas ganas de saber qué es lo que está pasando. Quizás la pregunta más obvia con la que vamos a arrancar, pero que sé que va a tener un disparador muy grande es, ¿por qué llegamos a este escenario? Eh, yo creo que una estrategia correcta para explicar lo que pasa aquí es ir de lo micro a lo macro. Y lo micro es lo que suelen explicar los periodistas. Esa anécdota, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empezó la intifada del Aqsa? Algunos de ustedes eran muy chicos o no habían nacido siquiera, pero durante meses nos taladraron el cerebro que la intifada del Aqsa había comenzado por la visita de Ariel Sharon a las mezquitas. Que fue una anécdota al fin y al cabo. ¿Y ahora cuál es la anécdota que utilizan durante estos días? Bueno, la intifada actual o la ola de violencia comenzó porque ciertos judíos desalojaron a unos árabes que vivían pacíficamente en un barrio llamado Sheikh Jarrah. Que si empiezas a analizar qué ocurrió de verdad, lo que ocurrió fue muy simple. En el año 1875, judíos compraron una casa para estar cerca de la tumba de una persona, de un sacerdote famoso del siglo -3. Y lo que ocurrió fue que compraron esa casa, pero la tierra fue conquistada por los jordanos durante la Guerra de la Independencia, y entonces, cuando volvió el Estado de Israel a conquistar, se encontró que había familias árabes viviendo ahí, y la Corte Suprema de Justicia intervino y dijo que se tenían que quedar ahí, que los árabes se tenían que quedar a vivir ahí, pero tenían que pagar un impuesto, perdón, no un impuesto, un alquiler. ¿Qué hicieron los árabes en los últimos años? No pagaron alquiler y además hicieron transformaciones en la estructura de la casa. Y por lo tanto intervino la justicia y ordenó el desalojo. Eso fue vendido por Hamas y por otros también como un intento de judeizar Jerusalén. Pero a eso súmenle otra cosa. Empezaron a circular películas de árabes golpeando a judíos en tranvías. Y por lo tanto eso se subió a TikTok y era una humillación. Y apareció un fenómeno que estaba dormido en Israel, que es la extrema derecha, con tintes neonazis, que fue a provocar a los árabes a la puerta de Damasco en Jerusalén. Llamémoslo la familia, la hinchada de Betario Yaraim, o algo parecido, o un grupo llamado Leabá. Leabá es un grupo de extrema derecha en Israel que incluso presiona a aquel judío que se quiere casar con una no judía para que no se atreva a no casarse con una judía. Estamos hablando de grupos realmente fascistas. Bueno, estos grupos fueron a provocar también a los musulmanes. A esto súmenle el Día de Jerusalén y toda la fiesta sionista alrededor de ese evento, y súmenle Ramadán. Eso es la anécdota. Y eso es lo que vamos a escuchar en los medios de comunicación. Te quiero preguntar algo, Gaby, perdón, porque recién hiciste mención a algo fundamental que fue la palabra TikTok. ¿Vos crees que esto está de alguna manera exagerado por las redes sociales? ¿Crees que tienen como nunca antes en un conflicto palestino-israelí influencia lo que está pasando en redes sociales sobre todo?
Totalmente, totalmente, porque antes necesitabas una estructura de difusión y necesitabas medios de comunicación para poder transmitir. Hoy cualquiera puede realmente organizar una manifestación en 5 segundos y es complicado poder diferenciar entre una información que es veraz, una información que es creíble y una que no. Eh, Incluso les voy a decir la primavera árabe. Antes tenías que meter un cartel para llamar a una manifestación. Ahora vas a una manifestación, prendés tu cámara. Para que te golpee la policía, la subís a cualquier red social y en 5 minutos todo el mundo se entera de la violencia policial. O sea, las redes sociales han jugado un papel fundamental. Pero ¿qué han hecho las redes sociales? Potenciar ciertos fake news. Y el fake news que nosotros hablamos es un fake news que tiene nada más que casi 100 años. En el año 21 empezó a gestarse y en el año 29 ya se gestó completamente la fake news más famosa en la historia del conflicto palestino-israelí, y es: los judíos quieren destruir las mezquitas. Le vienen taladrando a la población que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa. Más aún, si estás discutiendo con alguien, te va a decir: pero la mezquita del Aqsa es el lugar más sagrado para el Islam luego de Meca y Medina. ¿Es verdad eso? ¿Quién responde a eso? ¿Es verdad? Bueno, no es verdad. Primero, la mezquita del Aqsa no está en Jerusalén. Cualquier musulmán en el año 660 les podría decir dónde está la mezquita del Aqsa. Está en una ciudad de Arabia Saudita llamada Yoarana. Muy rápido. Mahoma tenía alumnos en la ciudad de Taif, que daba 2 días de la Meca, donde vivía él. Cuando iba a Taif pasaba por Yoarana. Ahí había 2 mezquitas en Yoarana, una en la costa, perdón, en el valle, y otra en la punta. La mezquita de punta se llama la mezquita del Aqsa. Todo el mundo lo sabía eso. Pero en el año 680 hubo una crisis interna con un dueño, el que gobernaba la Meca, se peleó contra los omeyas, no lo dejó entrar, se llamaba Abdallah ibn Subahar, no lo dejó entrar y empezaron a buscar algo alternativo para poder hacer peregrinación. ¿Y cuál era lo más sagrado cerca de Damasco? Vamos a Jerusalén. Empezamos a escribir poesía de Jerusalén. O sea que se sabe dónde está el Aqsa. No está en Jerusalén, está en Yoarana. Ahora bien, ¿quién cree que la mezquita del Aqsa es la más sagrada? El Islam sunita de corte egipcio, o sea, los hermanos musulmanes. Los chiitas no piensan tradicionalmente que Jerusalén es la ciudad más santa para el Islam. Ahora Irán se metió un poco en el tema, pero desde el año 79. O sea que incluso eso es mentira. Y los que piensan que es sagrada han desarrollado eso que acabo de decir ahora: los judíos quieren destruir las mezquitas. Recién, Gaby, hablabas del concepto de la fake news y lo tomo para hablar un poquito, mientras tanto, con Sergio, porque acá en Argentina hay como un bombardeo constante de fake news en los medios de comunicación. Y lo que te quiero preguntar, Sergio, es cómo estás viviendo estos momentos, cómo se viven estos momentos desde una organización comunitaria central y sobre todo con la particularidad que tiene que ser acá en Argentina. Bueno, primero buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por interesarse en esta conversación que tiene un poco que ver con lo que está sucediendo en Israel, pero como bien vos decís, Ilan, y como lo estás planteando, con lo que pasa acá en la Argentina también. Lo que sucedió con el comunicado de Cancillería que planteabas recién, hay que analizarlo en 2 dimensiones diferentes. Una primera que tiene que ver con cuestiones políticas casi de forma, y otra que tiene que ver con un desconocimiento de la realidad de lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Israel, y todo esto que tiene que ver con los grupos terroristas, especialmente con Hamas. Yo creo que en las cuestiones de forma es realmente lamentable que no se llamen las cosas con su nombre y que no haya una vocación de llamar a los terroristas terroristas, de establecer que un país democrático, libre, con libertad de derechos, con igualdad de derechos y obligaciones para todos sus habitantes del mismo modo, no puede estar en un pie de igualdad, ni puede ser comparado, ni siquiera arrimado
a una organización, a lo que es una organización terrorista que constituye, antes que un peligro para el Estado de Israel, un peligro para los mismos ciudadanos o sus mismos compatriotas, para decirlo de un modo más elocuente. Lamentablemente, en este caso y en el caso de la Cancillería, cometió los dos errores. Primero, hablar desde el conocimiento y después ni siquiera tener la delicadeza de tratar el tema desde una perspectiva política como corresponde. La Argentina debería respaldar claramente al Estado de Israel en toda esta cuestión. El agredido es el Estado de Israel. El país que está en el conflicto es el Estado de Israel, y si la Argentina realmente quiere tomar activamente un lugar protagónico en lo que sucede en Medio Oriente y aportar a la paz, debería preocuparse por liberar a los mismos palestinos que viven en Gaza del yugo y de la esclavitud a la que los somete Hamás. De todos modos, quiero decir que también me parece que lo que pasa en la Argentina es un tema que nos preocupa bastante a los judíos de la Argentina, pero en el concierto de las naciones y a nivel internacional, realmente veo poco probable que la posición argentina tenga alguna relevancia. Quiero hacer otra pregunta, Sergio, aprovechando que... Gaby se levantó. Sí, Gaby se levantó a responder un llamado. Esto es así, es televisión en vivo, podríamos decir. Sergio, asumo vos siempre contás anécdotas de cuando fuiste Janij en Yonah. No sé si fuiste Madrid también en Yonah, pero lo que sí te quiero preguntar, porque sé que hay mucha gente del otro lado que está justamente por este motivo, es si vos fueses, ¿sí? Si vos fueses Madrid, ¿cómo encararías este tema, Sergio? ¿Qué transmitirías, qué mensaje transmitirías para los Janijim? ¿Cómo encararías estos temas tan sensibles y tan importantes para la comunidad judía? Fui Madrid bastante tiempo, y a decir verdad no se dice fui Madrid, soy Madrid, porque tal vez lo más fabuloso que me ha pasado en la vida a nivel comunitario, pero también como una formación personal que me sirve en mi actividad profesional, en mi actividad laboral, diría que casi en la vida, es haber transitado el camino a la Drajá y haber sido Madrid. Madrid es para siempre. Y tengo recuerdos de haber, en alguna instancia de mi vida, mucho más joven, haber ido a buscar trabajo y tratar de explicar de alguna manera en el currículum que era Madrid, y no saber bien cómo explicarlo, cómo explicar en el mundo laboral que uno es Madrid, porque no hay ninguna palabra que lo pueda explicar claramente. Y en ese tránsito de la Drajá y en el ser Madrid, hay un desafío a encontrar una forma de explicar y de transmitir casi todas las cosas. Estamos en una época donde la sobreabundancia de información en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en donde querramos, en la televisión, pone todo en un plano medio nebuloso, donde a veces nos cuesta separar lo importante de lo candente, lo importante de lo que forma parte de toda esa masa de información. Y creo que el Madrid lo primero que tiene que hacer es separar lo candente de lo importante realmente. Porque los conceptos que tenemos que transmitir cuando queremos llevar cuestiones ligadas a actualidades muy, muy específicas, como lo que está pasando en Israel ahora, requieren de atender lo importante y no perdernos en la nebulosa de un mar de información. Lo realmente importante es entender este conflicto, por qué se produce, este suceso específico, que además va a ser limitado, según mi parecer, y lo que hemos hablado con mucha gente durante estos días, va a ser limitado en el tiempo. Entender cuáles son las acciones que se están desarrollando, las eventuales consecuencias que va a tener, pero pensar para adelante. Y como Madrijim, lo importante es poder dar una perspectiva clara, no fatalista, porque si nos quedamos en los 1500 misiles y la gente corriendo
a los refugios y los chicos llorando y un edificio con un cohete y la muerte, la tristeza que nos causa la muerte de un jayal hoy, de chicos chiquitos y demás, nos quedamos en un hecho dramático que nos va a impedir ver realmente lo importante, que es cuáles van a ser las consecuencias de lo que está pasando. Y creo que el Madrid tiene la obligación, casi diría yo, de separar estas cuestiones, de entender lo que pasa y de encararlo por la cuestión realmente importante. Y estoy convencido que estos encuentros sirven y mucho para discernir un poquito qué es lo importante de lo que es confuso. Para mí lo importante en esta situación es algo que dijo Gaby y que dice siempre que estamos ante un conflicto religioso, no un conflicto territorial. Eso me parece totalmente destacable. Que hay un montón de excusas, por ejemplo, que Israel quiere destruir las mezquitas en el monte del templo, y que eso es un ataque judío a los musulmanes. Creo que es destacable que todo eso constituye una excusa, pero que hay una cuestión de fondo que es el papel que ocupa Hamás entre los palestinos y su lucha por el protagonismo dentro del mundo palestino, especialmente después que la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas suspendiera las elecciones y que Hamás necesita ocupar de algún modo el centro de la escena, aprovechando el cambio de gobierno en Estados Unidos también, y que cuál es el papel que ocupa el gobierno actual de Israel, Bibi Netanyahu, casi diría yo sobre el fin de su mandato y con perspectivas un poco difusas sobre el futuro, y cuáles son los pasos a seguir. Hoy en algún grupo hablábamos que no entendemos bien cómo pudo haber sido que a los servicios de inteligencia israelíes se les escapara esto que estaba pasando, no solamente en relación a Hamás y lo que está sucediendo con los misiles, sino también a las disputas internas y las peleas callejeras, las disputas callejeras, hasta con linchamientos que se han producido en el día de hoy entre judíos y musulmanes. Yo creo que lo mejor que podemos es enseñar de dónde viene el conflicto y tratar de discernir junto a nuestros Hanijim y en las reuniones como Madrijim un poquito cuál es el futuro que vamos a enfrentar en los próximos meses. Recién, Sergio, hiciste mención, me quedo a veces con conceptos que van diciendo porque me parece que están buenos poder retomar, y aprovechando que está también ya Gaby del otro lado, quiero hacerle una pregunta que es la misma para los dos y me parece que la respuesta también va a coincidir. ¿Ustedes creen que esto es un conflicto entre Palestina e Israel o es otra la respuesta? Gaby. Cuando me leyeron en directo en TN el comunicado de Argentina, primero que hay que hacer una pausa. Como, ¿es cierto que dijeron eso? Fíjense que el comunicado tiene un error básico, y es que la guerra no es contra Palestina. La guerra es contra Hamás. Y es contra la Franja de Gaza, que es donde gobierna Hamás. Nosotros tenemos un problema hoy bélico con la autoridad palestina y es algo que hay que señalar. No es lo mismo los dos grupos. Sergio, ¿coincidís? Bueno, sí, a decir verdad, lo primero que pienso que es una parte de un conflicto más extenso, ¿no es cierto? No es, este no es un suceso, pero no es la guerra en sí misma, digamos. Es parte de un conflicto que es mucho más duradero en el tiempo. Hoy por hoy no sé si podemos hablar de Palestina, porque no sabemos qué es Palestina, no sabemos si Palestina es la Franja de Gaza, no sabemos si Palestina es los territorios A y B de Cisjordania, que a mí me gusta más llamar Judea y Samaria, y un montón de cuestiones ligadas a cuestiones y a consideraciones políticas. Pero yo creo que es parte de un conflicto mucho más amplio, que es un conflicto religioso, como muchas veces hablamos con Gaby, y que en esta ocasión se manifiesta de esta manera por la coyuntura política. ¿Puedo agregar algo de lo que dijo? Sí. ¿Puedo agregar algo de lo que dijo Sergio? Fíjense, los que escucharon las dos tipos de respuestas. Fíjense lo siguiente. Ven que hay una diferencia sustancial en la forma que estamos respondiendo los dos. ¿Y por qué lo digo?
Porque de verdad no es una diferencia de contenidos, y si hablamos 5 minutos con Sergio, no hay demasiada diferencia de contenido conociéndolo a él. ¿Estamos de acuerdo? Sergio, no pensamos muy diferente en un montón de cosas. La pregunta del millón es, cuando tú respondes, ¿cuánto estás dispuesto a exigirle al otro lado? Y explico de la siguiente manera. Imagínense que esto es una posición de la persona que está hablando con ustedes, ¿está bien? Y esta persona está acá. Él es muy pro-Palestina. Y tú eres muy pro-israelí. Si tú le hablas a él en este nivel, le estás exigiendo que cruce una brecha que es muy complicada en un solo diálogo. A veces vale la pena ceder y renunciar a un montón de cosas que no crees para llevar al público para este lado. ¿Cómo lo hacemos? Es importante, de todos los argumentos que te dice, tomar el argumento que más te interesa y más fuerte y ganarle solamente eso. Y no responder a todo lo demás. No responder a todo lo que él te acusa. Responder a lo más grave, a lo que sea más fuerte. Y eso ganarlo para llevarlo para este lado. Es algo que quizás es problemático porque tenemos que renunciar a lo que creemos que está bien. Pero desde el punto de vista de táctico creo que es importante no ganar todos los combates porque estás exigiendo a alguien que ceda psicológicamente demasiado y eso puede crear una disonancia cognitiva que lo aleje de hacer eso. Gaby, te quiero hacer una pregunta que creo que muchos del otro lado, y también los invito a todos los que quieran a ir enviándome preguntas por el chat sin ningún inconveniente. Creo que muchos tienen ganas de hacer esta pregunta y es, ¿por qué ahora? ¿Crees que es casualidad que esta escalada esté sucediendo ahora? Y digo la palabra escalada y no guerra, porque sé que vos tenés también un término para diferenciar cuando estamos en una guerra y cuando en una escalada tan importante. Creo que estamos ahí nomás, lamentablemente, pero bueno, apelo a vos desde ahí a contarnos un poco cuál es la situación y por qué en este momento. Jamás intentó durante mucho tiempo lograr lo que está pasando ahora, mucho tiempo. O sea, intentó incitarlo y de hecho, si se acuerdan, antes de este comienzo, que fue ahora, hace 2 días a las 6 de la tarde, hubo varios intentos de atentado terrorista, especialmente cuchillazos, incluso uno que fue con disparos, que mataron a un joven. O sea que la incitación hace tiempo se viene dando. Ahora, ¿por qué justamente ahora? Entre otras cosas porque había un enojo fundamental de Hamás hacia la autoridad palestina por haber cancelado las elecciones. Segundo, porque hay una crisis económica muy problemática de Hamás dentro de la Franja de Gaza y además una crisis sanitaria. Porque mientras que ellos ven que nosotros salimos de la pandemia y vacunamos a nuestra gente, ellos no lo pueden hacer. ¿Y ustedes qué se piensan? ¿Que los del Hamás no se dan cuenta que nosotros salimos de la pandemia y nos sacamos las mascarillas y ellos todavía están luchando con el COVID? O sea, se fueron acumulando un montón de circunstancias puntuales y generales que hacen que ahora había más posibilidades de que se dé el momento para poder hacerlo. Y en el camino habían fabricado cohetes. Tenían 9.000 cohetes en el año 2014. Un tercio utilizaron, un tercio destruyó Israel y un tercio los guardaron. Tuvieron 7 años para fabricar cohetes. ¿Cuántos cohetes piensan que tiene Hamás? Nadie sabe. Yo estoy seguro que tienen por lo menos el doble de lo que tenían en el 2014. Si dispararon solamente en un día 1.200 cohetes, ¿cuántos pueden tener en reserva? Entonces debe tener mucho más. Cuando vos tenés los cohetes suficientes y tenés un gobierno como el de Biden, que es hasta proclive a condenar a Israel por defenderse, y tenés también la situación sanitaria, y bueno, se suman un montón de condicionantes para que pueda explotar ahora. No significa que jamás no lo haya intentado durante años que explote. Ahora se dio el momento. Gaby, te quiero hacer una pregunta porque más allá de lo que uno habla, terminan siendo cifras a veces, 1.200 cohetes, 500 en un día, 8 edificios, se le ponen números, pero te quiero hacer una pregunta estando vos ahí en Israel. Digo, ¿cómo es vivir esta situación? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Tenés hijos? ¿Qué pasa en el día a día de todo esto? En ese sentido, depende mucho de dónde viva la persona.
Yo vivo en Modín, vivo a 45 segundos de la Franja de Gaza. Significa, si me disparan un cohete, tengo 45 segundos para poder buscar refugio. Es mucho tiempo, comparado con el que vive en Sderot, que tiene 15. En mi ciudad, como es una ciudad grande que tiene 120.000 habitantes, hay cúpula de hierro estacionada acá desde siempre. Y cuando lanzan los cohetes, lo derriban en el camino y tienen mucho más tiempo para derribarlo. Y además es una ciudad que tiene refugios en el departamento. Ustedes saben que yo hice la broma, me burlé un poco de mi hijo pensé que me iba a matar, pero se lo tomó a risa y se lo envió a los amigos, traducido que estaba diciendo, porque yo le dije en un momento de que mi hijo, el cuarto de él es el refugio antibombas. Un cuarto de la casa, de los edificios que fueron construidos hace 20 años y menos, tiene que tener un refugio antibomba que es un propia habitación. Esa habitación no tiene ladrillos, tiene concreto y tiene una puerta de hierro blindado y tiene también la ventana blindada, o sea que tiene ambos lados. Cuando empiezan las sirenas, cierras la puerta, cierras la ventana y te quedas en un lugar y esperas hasta que termine la sirena y después terminas 10 minutos. En mi caso, el cuarto de mi hijo es ese. Ahora, mi hijo tiene 14 años y por eso me burlaba de él, porque decía, tiene 14 años, juega al básquet. ¿Saben el olor que tiene a pie esa habitación? No me quiero ni Ahora, imaginar. claro, ¿qué preferís? Entrar al depósito y es guerra química eso. Entonces ayer le di un ultimátum, le expliqué cómo estaba la situación, le dije, se terminó, si nos vamos a ir a parar horas ahí adentro, Dios no quiera, tiene que ser habitable. Bueno, ordenó un poquito hoy, pero pensé que iba a reflexionar por el hecho de que se lo conté a medio mundo. Y no, encima él se lo cuenta a los amigos, mirá qué bueno mi papá explicando mi cuarto, o sea, peor todavía. Yo me lo tomo relativamente con calma, porque además creo que no es tan grave. Acuérdense, nosotros vivimos la intifada. En la intifada te subías a un autobús y explotaba un hombre bomba. No había forma de ganar con eso. Acá estamos hablando de que nos lanzan cohetes y el 92% de los cohetes son derribados por cúpula de hierro. O sea, no perdamos las proporciones. ¿Saben qué? Más aún. ¿Ustedes qué opinan? La prensa en Argentina ahora nos apoya más o nos apoya menos que en el 2014. Mucho más. Me la Yo no tengo juego, la menor duda. mucho Yo no más. tengo la menor duda que mucho más, ¿eh? Mucho más nos apoyan. No es ideal, a veces nos calentamos, a veces pensamos que todos son Santiago Cuneo, pero la verdad es que tenemos mucho más amigos cada vez más. O sea que fíjense, ahí ya hay unos dos puntos. A veces a los judíos nos cuesta, creo yo, verlo en perspectiva, y es que realmente estamos mejor preparados, tenemos más capacidad militar, más capacidad económica incluso. O sea que muchos se lo toman tranquilo. Evidentemente no es lo mismo lo que opino yo que lo que vive alguien que está en Sderot ahora, que está todo el día adentro de un refugio y que lo que hace es pedir que Israel responda con mayor contundencia. Lo grave de esta situación, muchachos, es lo que vemos en las calles de manifestaciones de árabes israelíes dentro de Israel y de judíos que salen a pegarle a árabes. Eso es gravísimo y es algo relativamente nuevo en esto. Y lo que te demuestra es que hay gente que no está conforme con la respuesta ni del Estado ni del ejército, y eso es grave. Ahora, Gaby, quiero retomar un segundo con vos, pero quiero preguntarle a Sergio si tiene ganas de responder esto. Sabemos que Israel está negociando ahora con Argentina hacer uno de los ensayos más grandes de su vacuna, de la vacuna israelí que se está desarrollando contra el coronavirus. ¿Crees que el último comunicado que sacó Cancillería puede llegar a poner en riesgo esto o va a quedar como una anécdota más en todo lo que está pasando? No, no creo que ponga en riesgo nada, y porque hay cuestiones que exceden a los formalismos de los comunicados y demás. Y lo dijo hoy la embajadora, la relación entre los dos países es muy buena, la relación entre Argentina e Israel. Esto no quiere decir que la relación entre los gobiernos es buena la relación entre los países, porque los gobiernos además van pasando, tanto de un lado como de otro, en más o menos tiempo, y que hay algo que es más importante que la disputa que está sucediendo ahora, el conflicto que está pasando ahora,
y que tiene que ver con los planes sanitarios, con la vacuna y con la experiencia que Israel puede aportarle a la Argentina. Y también, yo sé que por ahí va a sonar un poco fuerte, pero también con el intercambio comercial que se genera a través de todo esto, porque no debemos olvidarnos de que el progreso, el avance y el crecimiento de las sociedades está ligado íntimamente al crecimiento económico de las sociedades y al desarrollo de negocios y de cuestiones comerciales. Y atrás de todo esto también hay una fuerte posibilidad de intercambio comercial. Igualmente, si bien me parece muy interesante la noticia de un eventual acuerdo para que la Argentina empiece a fabricar una vacuna o que tenga un acuerdo con el tema de las vacunas en Israel, yo creo que hay que ser un poco prudentes porque Israel todavía no tiene una vacuna, está haciendo sus pruebas y sus ensayos y demás, y la Argentina todavía tiene que atravesar un proceso largo de vacunación con lo que hay en el mundo y conseguir vacunas de la marca y del país que sean para vacunar a la gente. Y que entonces es también, tenemos una natural vocación al triunfalismo y a gol. Bueno, en esto no hay ningún gol. En esto hay permanecer en la cancha y seguir jugando el partido. Y no me parece que vaya a haber ninguna contrariedad en el desarrollo de este tema de las vacunas, pero también invito a que seamos prudentes y que lo tomemos con tranquilidad y con paciencia. ¿Puedo agregar algo respecto a eso? Yo la verdad es que hubiese preferido que ningún país de América Latina sea el país escogido por Israel. Hay 3 países que se habla, es Brasil, México y Argentina. No es solamente Argentina. El que se habla, creo yo que el embajador el embajador de Argentina en Israel ha hecho muchas relaciones públicas. A mí no me queda claro que sea tan Argentina, ¿eh? Es más, en la prensa de aquí no se habla especialmente de Argentina. Y le digo que hubiese preferido que no sea Argentina, porque ¿y si falla? ¿Y si algo falla? Por más que la vacuna israelí sea buenísima, ¿entienden que todo lo que construimos se puede incendiar en 2 minutos? Yo hubiese preferido que no sea Argentina. Por más que si funciona bien, hubiese preferido que sea Argentina. Porque qué mejor que una vacuna israelí para sacar de la pandemia Argentina. Es una sensación encontrada, ¿verdad? Son posiciones, son posiciones que cada No, uno... a ver, Ilan, perdón, yo no estoy muy en desacuerdo con lo que dice Gaby. Lo que suele suceder, en mi opinión, lo que yo siempre veo, y también con el tema que hablábamos antes, yo prefiero ver siempre los conceptos reales, no lo que podría haber sido o lo que debiera haber sido o cómo sería si hubiera sido diferente. A ninguno de nosotros nos consultaron si queríamos que la Argentina fuera parte del grupo que podía negociar o no la vacuna, y si, digamos, sucede lo que sucede, ante la eventualidad de lo que sucede claramente, yo opino que tenemos que actuar con prudencia. No lo dije claramente, pero, digamos, también es por lo que dice Gaby, porque nos convertimos de héroes a villanos en 10 segundos más o menos, porque así funcionan las sociedades, no la Argentina solamente, todas. Entonces yo invito a que todos seamos prudentes y mesurados y que no tengamos nosotros como comunidad judía, entremos en un clima futbolero de pensar que ganamos la Copa del Mundo de no sé qué cosa, porque la Argentina eventualmente puede ser el socio de Israel en el tema de la vacuna. Recibí en los últimos días no menos de 150 mensajes de gente conocida pidiéndome que le diga cómo hace para anotarse como voluntaria para probar la vacuna israelí en la Argentina. ¿Cómo explicar que no tengo la más mínima idea si hay una lista, si va a haber, ni dónde se va a anotar, ni qué se va a hacer, ni qué no se va a hacer? Les cuento algo, el domingo a la mañana hubo una recepción a los médicos de Adasa que vinieron acá en la ciudad de Buenos Aires, al cual estuve invitado. Y no fui, porque había 18 personas en el encuentro y no estoy vacunado y no tengo ganas de exponerme inútilmente, así que ni siquiera fui. Me disculpé, mandé mis respetos y mis saludos a la delegación y a los organizadores, y no fui. ¿Cómo puedo yo saber quién anota, dónde, ni cómo, ni cuándo? Pero acá, como hay una cuestión de triunfalismo, la gente piensa que es todo así de fácil. Invito a las 55 personas que tenemos en este Zoom
más los que lo van a escuchar después y lo van a ver, a que seamos prudentes y a que actuemos con tranquilidad y no pensando que estamos disputando un torneo de fútbol. Ahora, una cosa importante, y yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sergio. Fíjense lo siguiente: para la persona en Argentina hoy en día, escuchar que Israel va a traer una vacuna al país es sinónimo de algo de calidad. Se ha posicionado el país como alguien que es capaz de ofrecerle al mundo una vacuna que pueda funcionar. Fíjense cómo hemos cambiado y cómo el posicionamiento de marca de Israel ha modificado a tal punto que es completamente legítimo y posible que Israel, acuérdense cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan las primeras semanas cuando unos chicos del norte de Israel empezaron a decir que tenían la vacuna cuando estaba el tema de los pollos? Y ocupamos muchas horas de transmisión con algo que no tenía ni pies ni cabeza. Gaby, te tengo que hacer una de las preguntas que me van llegando acá por el chat. Y vos recién hablaste de algo que decías que no sucedía, o por lo menos que empezó a sucederse con los aconteceres que estamos viviendo, que es problemas dentro de Israel entre árabes israelíes y judíos israelíes. Por ejemplo, he escuchado hablar, creo, de la ciudad de Akko, si no me equivoco, y una de las preguntas que me hicieron, creo que es muy fuerte, pero que puede ayudar a bajar un poco los ánimos, es si hay un riesgo de una guerra civil. Sí, totalmente. Gracias por bajar los riesgos, Gaby. Me quedo más tranquilo. Sí, totalmente. Y si no tomamos conciencia de que ese riesgo existe, no lo vamos a poder detener. El punto de partida para mí es: somos una sociedad que nos gusta opinar y ser contundentes y que estamos dispuestos a luchar por nuestras ideas. Es la naturaleza del pueblo judío desde los días del Templo de Jerusalén número 2. Desde que en el siglo -2 se crean las escuelas del judaísmo que nosotros conocemos, fariseos, seduceos, esenios, peleamos por nuestras ideas y estamos dispuestos a ir hasta el final por nuestras ideas. Algunos estamos conscientes que tenemos un problema. Y por eso, por ejemplo, yo odiaba los actos en memoria de Rabin, porque se habían transformado desde el principio en un acto para decir que Rabin era el ideal de la paz y que todo aquel que no quería Oslo, que estaba en contra de Oslo, no quería la paz y era un terrorista. Y se hacía un culto a la figura de Rabin cuando Rabin no fue un primer ministro perfecto, ni mucho menos. Cuando lo que tendría que haberse hecho es un acto anual para intentar cerrar la brecha y aumentar el diálogo. Porque eso fue lo que asesinó a Rabin, la brecha y la incapacidad para poder dialogar. El problema es que buena parte de la sociedad israelí no toma conciencia de eso. Y te voy a decir más todavía: no es un problema de la extrema derecha o de la derecha solamente. Es un problema que la extrema izquierda y la izquierda también tiene. Les voy a decir algo personal. Yo creo que explico la defensa de Israel, o sea, defiendo a Israel ante no judíos de forma, vamos a decir, digna. Yo recibí llamados y pedidos de la extrema izquierda de Israel para que no me dejen hablar. No importa cuán influencia puede ser positiva para la educación judía que un chico reciba contenidos. Vamos a intentar censurar al que habla diferente que nosotros, porque tenemos una cultura esencialmente no democrática. Eso es lo mismo de la censura de la extrema derecha. Es igual de malo, con la diferencia que algunos están conscientes del problema que tenemos y otros no. Y no vamos a salir de esta si no todos tomamos conciencia de que tenemos un problema de grieta serio. Nuestra grieta es seria y no es nueva, para peor. Quisiera hacer un aporte precisamente a lo que decía Gaby, que me trajo un recuerdo. Hace unos 3 años más o menos estuve en Israel y justo estaba en Tel Aviv cuando era un aniversario de la muerte del asesinato de Rabin. Y como ustedes saben, el acto central se hace ahí en Kikar Rabin. Y me llamó la atención que en el acto se invita a hablar a un político de cada partido político de todo el espectro político israelí, que es bastante complejo, ¿no es cierto?
cuando me enteré, cuando fui al acto y cuando me enteré que iba a pasar eso, dije, wow, qué muestra de convivencia, que pueda venir a hablar un peronista, un radical, uno del PRO, uno de los trotskistas y otro de la extrema derecha. Pero cuando empezó a transcurrir el acto, y cada vez que subía alguien que no era del mismo grupo que organizó el acto, que claramente el acto estuvo organizado por Abodá, Meretz y los partidos de izquierda, al tipo o a la persona que subía, la abucheaban, le gritaban, le escupían, le decían las peores cosas. Entonces llegué a un punto, digo, pero ¿para qué los invitan a hablar si después lo van a escupir y los van a basurear y no los van a dejar hablar? Y lo que podíamos observar, que era como una pelea entre barra bravas, pero había una barra brava sola. Probablemente en otro acto de otra cosa fuera al revés, pero existe una falsa creencia que solamente pasan de un lado esas cosas, no pasan de un lado. La sociedad israelí, me siento un poco inhibido de hablar de la sociedad de Israel porque yo no vivo en Israel y no pongo el cuerpo, no pago los impuestos en Israel, no fui yo a la Tzabá, ni mis hijos, ni mis hijas, que tengo hijas mujeres, y entonces eso me inhibe un poco, pero lo que puedo observar, habiendo ido tantas veces a Israel y participado de tantas actividades que transcurren en Israel, es que hay un nivel de violencia que a veces se hace complejo de manejar. Gaby tal vez pueda aportar sobre este particular, y que probablemente una parte de lo que está sucediendo estos días y un peligro de guerra civil, que yo no lo puedo evaluar porque no estoy ahí, porque no conozco de toda la sociedad, sea posible hoy en día. Gaby, te quiero hacer una pregunta. Vos sabés que todos los que estudian relaciones internacionales tienen una materia que se llama futurología, porque las preguntas van orientadas a si vos podés dilucidar qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en un futuro. Entonces, una de las preguntas que me hacen es, ¿qué crees que es lo que va a suceder? ¿Cuáles son los posibles escenarios a futuro? Y esta es la mejor de todas. ¿Cuánto crees que va a durar todo esto que está pasando? Vos que cursaste futurología. No sé, pero te puedo dar de dos cosas. Te puedo decir cómo va a terminar al final. Jamás no va a ser derrocado de la Franja de Gaza, porque a nadie le conviene algo así. Es mejor mantener al Hamas débil como estaba hasta ahora, pero en el poder, que derrocarlo y tomar control sobre la Franja de Gaza, que eso nos va a costar miles de soldados israelíes y no vamos a lograr absolutamente nada. Ya probamos tomar el poder y decidir nosotros qué líder árabe tiene que haber. Nos pasó en el Líbano y nos fue como el demonio. O sea que lo que en un momento del 2014 propuso de Naftali Bennett me parecía una cosa delirante. Israel no tiene que tomar el control de la Franja de Gaza. O sea que eso no va a ocurrir. Más mantenerse el Hamas en el poder de la Franja de Gaza, Israel va a intentar amedrentarlo para que la próxima vuelta con el Hamas dure más tiempo. O por lo menos dure lo que duró esta, que fueron 7 años de relativamente tranquilidad. ¿Está bien? O sea, así vamos a terminar. La pregunta es, ¿Israel va a derrocar al Hamas? No. ¿Israel va a mantener al Hamas en el poder? Sí. ¿Va a intentar que dure más tiempo el amedrentamiento? También. Ahí está, eso es futurología. Ahora, ¿cuánto va a durar? Depende de, creo yo, 3 variables. La primera, si disparan cohetes en la cantidad que están disparando hoy, cuanto más disparen 100 cohetes por día, más se extiende. Lo segundo, ¿hacia dónde disparan? Si disparan hacia ciudades periferiales, no centrales, es una señal que no quieren aumentar y escalar. Pero si disparan hacia Tel Aviv, Jerusalén o Haifa, como hoy intentaron, ya es otra cosa completamente diferente. Y lo tercero, depende del número de muertos. Si disparan y matan gente o matan niños, va a ser tanto el shock que puede ser que obligue a Israel a entrar por tierra. Y si entran por tierra, la operación dura mucho más. Si no se dan los casos, esto estoy diciendo ahora, y jamás siente que logró el objetivo de humillar a Israel disparando muchos cohetes y meter a la población israelí en el refugio, e Israel por su lado ataca por aire y mata a varios líderes de Hamas con la fuerza aérea solamente, esto puede terminar realmente dentro de pocos días, 4, 5, 6 días, una semana. ¿Cuál es el momento que tenemos que hacer un parate? Si Israel entra por tierra. Y si Israel entra por tierra, preparémonos
porque van a haber más muertos palestinos, van a haber más muertos israelíes y van a haber manifestaciones en Argentina de Quebracho y compañía en contra de Israel. O sea, el momento que empiezan las manifestaciones en Europa y en Sudamérica contra Israel es el momento que entramos por tierra. Bien. Gaby, ya son ahí 4:20 de la mañana, 10:20 de acá en Argentina. De a poquito ¿Pueden vamos a creer ir- que, ¿Pueden creer que me llamó mi esposa hasta ahora? Lo podemos creer totalmente. Está guiando un grupo. Me llamó por teléfono a las 3:30 de la mañana porque me vio conectado. Nosotros tenemos igual una duda que es si vos dormís o no. Nos queda esa duda. Lo podés responder al final. Al final me decís esa pregunta. Pero, Gaby, una de las preguntas que es muy recurrente en el chat es ¿cómo no supo Israel que jamás estaba armando esta operación o esta cantidad de misiles que se iban a tirar? Yo creo que Israel sí sabía, ¿eh? O sea, sí sabía. El punto de partida de Israel es, jamás va a empezar una guerra. ¿Cómo sabemos que sabía? Y porque depende del banco de datos. O sea, el Servicio de Inteligencia de Israel lo que hace es juntar datos de dónde están los misiles, dónde están fabricando. Y cuando empieza una operación militar, ataca ahí, no va a atacar antes. ¿Cómo lo explica el mundo que atacó la Franja de Gaza? Entonces, si hoy en día vemos que atacó 500 lugares, es que el banco de datos está llenito. Eso significa que Israel todo el tiempo se preparó para el próximo combate. Si los ataques de Israel ahora son efectivos y mataron a muchos líderes palestinos militares, si es que lo lograron, significa que habían hecho muy buen trabajo de campo. Y si no lo lograron, es que hicieron un mal trabajo de campo. Pero eso depende de los resultados. Yo creo que el punto de partida fue siempre pensar que jamás estaba preparándose para la guerra, igual que Hezbollah. Nombraste recién a Hezbollah. Una de las preguntas tiene que ver si crees que esta escalada que está viendo este conflicto puede crecer aún más y involucrar, ¿por qué no?, a Irán y sus proxies, como puede ser Hezbollah, como puede ser, bueno, la yihad islámica ya de hecho está también disparando junto con Hamas. ¿Vos crees que esto se puede agrandar mucho más al Líbano, Siria? Mi gran temor, si les digo la verdad, es que se meta Hezbollah, que aproveche que estemos tan metidos en el sur y que Hezbollah aproveche porque Líbano está viviendo días terribles desde el punto de vista económico. Tengo muchísimo miedo que Hezbollah empiece algo también, porque Hezbollah tiene muy poca legitimidad adentro del Líbano y es muy criticado dentro del Líbano. Si busca un enemigo externo, logra la unidad dentro del Líbano. Mi gran temor es Hezbollah. Siempre lo fue. Y el hecho que Hezbollah tenga 150.000 cohetes por lo menos preparados para utilizar en contra de Israel debería preocuparnos realmente. Y ni hablar la cantidad de túneles que tiene Hezbollah adentro del Líbano. Gaby, una de las preguntas nada, que me generó, me movió mucho, dice, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? Para mí, perdón que lo diga bien claro, hay dos niveles. El primero, tener intención. Tener intención. A ver, cuando Irán, hablamos sobre Irán, si quiere desarrollar una bomba nuclear, para desarrollar una bomba nuclear tenés que tener dos cualidades. Tenés que tener intenciones y capacidades. Tenés que querer desarrollar una bomba nuclear y tenés que saber cómo hacerlo. Para poder defender Israel tenés que tener dos cualidades, intención y capacidad. Cuando digo intención es, me siento orgulloso de ser judío, no voy a permitir que pisoteen el honor de Israel o de la comunidad judía. Si tenés esa intención, ya comenzamos bien. El problema muchos años en comunidades judías es que no se fomentaba esa intención. Si ustedes revisan para los que están dentro de Basilea, hay un grupo de WhatsApp de gente que les gusta defender Israel. Y los mensajes que se mandan entre ellos son gente que tiene muchísima intención. No piensan todos iguales, pero hay gente que tiene intención. Y la intención es, vamos a reírnos del antisemita a veces y vamos a atacar al antisemita a veces. Eso es intención. Intención de salir a lucharla. Porque incluso si no lográs convencer a todos, es tan importante demostrar que sabes educar con el ejemplo. Que eso creo yo que es uno de los problemas grandes que tiene Argentina.
grandes problemas que tiene la comunidad judía argentina, y es que la comunidad más creativa y más formada de todo el continente no tiene un portavoz como la gente para defender a Israel en un montón de foros. Sí tienen portavoces varios, pero un portavoz, lo que hay un portavoz por la gente es que tenga la posibilidad de representar a toda la comunidad en la medida de lo posible, y que también, cuando hay un problema, lo llamen siempre a él, en la medida de lo posible. Quizás en este público está el portavoz futuro que puede ir a hablar con televisiones K y con televisiones anti-K, y que tenga el carisma suficiente y los contenidos suficientes. O sea que lo primero es la intención, y lo segundo es el contenido. Tener los contenidos para poder luchar desde el punto de vista legal, como el punto de vista de Islam, como el punto de vista de la realidad. Tenés que tener quizás alguien profesional que tenga contenido todo el tiempo disponible y que tenga la forma. O sea, ¿qué se puede hacer? Tener contenido y aumentar la forma. Gaby, más del 70% de los que estamos hoy acá son Madrijim, pertenecen a la juventud judía o están por ser Madrijim en algunos casos. Y las preguntas que me hacen, me parece que están muy buenas. Vos recién hablaste de la palabra contenido. ¿De dónde me puedo informar? ¿Dónde puedo sacar esa información? ¿Dónde puedo saber que lo que estoy leyendo es real, no es una fake news? Y puedo de eso aprender yo y brindar contenido, pero ya no solamente al exterior de la comunidad judía, sino dentro de la comunidad judía. ¿Qué medios recomendarías? La verdad que hay varios medios en habla hispana cada vez más, antes no había. Incluso Sergio Pickholz publicó un libro que está bastante interesante sobre el conflicto palestino-israelí, que es un libro fácil de leer porque son preguntas respondidas en 300 palabras, o sea que también es algo que puede llegar a servir. Nosotros estamos desarrollando una aplicación que ahora la estamos modificando, se llama Svarab, la aplicación de Svarab, que la estamos cambiando porque la estamos llenando, pero hoy en día no está a la disposición de la gente porque la queremos llenar con muchos temas que no tiene. Y eso te va a permitir en la nueva versión leer 500 palabras sobre un tema, recibir 5 respuestas solamente sobre cada subtema de 100 palabras, y recibir también respuestas para hacer Twitter. Que lo que hagas es, vas a poder hacer copy-paste y responder una pregunta en Twitter. O sea, cuando estés para lista, vas a poder responder ahí sin ser especialista en un montón de temas, pero vas a poder responder de inmediato. Entras a Svarab y haces copy-paste, máximo. Eso es una aplicación que creo que para los que se dedican a explicar Israel va a ser útil. Evidentemente, cada uno, me gustaría que cada uno tenga su opinión y que escriba lo que él quiere, pero también Svarab sirve para acortar plazos. Bien, y Desde el además... punto de vista de medios de comunicación, yo confío mucho en Enlace Judío. Creo que es un medio serio. Y confío también en la Agencia Judía de Noticias. Y por supuesto, confío en lo que publica Tzad Sheni. Confío en lo que publica Aurora. Lo que pasa que a veces el problema que hay es que para poder absorber contenidos necesitas un vaso. Si vos tenés una formación filosófica y un vaso que entendés el contenido madre, a veces el contenido pequeño simplemente entra dentro del vaso y se adapta al concepto que tenés. O sea que yo considero que es más importante tener ese contenido grande, el vaso, porque las anécdotas y la información inmediata son más fáciles de acceder. Recién hablaste un poco de liderazgo y ya te prometo que últimos instantes, por lo menos por hoy. Y lo tengo a Sergio, entonces, Sergio, quiero ver si recoges el guante de lo que estuvo hablando un poco Gaby, para que menciones un poco el tema de el liderazgo en la Argentina y cómo se informa, cómo nos informamos y cómo afrontamos estos momentos. Hablamos mucho con Gaby de este tema, es tal vez uno de los temas que más hemos conversado en estos últimos años. Yo soy un poco más escéptico a propósito de la figura unificada en la expresión de la opinión y en el liderazgo. Somos la sociedad argentina, la sociedad judía argentina y la sociedad israelí, sociedades bastante politizadas e ideologizadas. Yo siempre destaco que, por ejemplo, en Israel, la historia de la rebelión judía en los guetos de los movimientos revisionistas
recién se descubrió hace pocos años, porque antes estaba invisibilizada. Parecía que lo único que había existido era Mordejai Anilevich combatiendo contra los nazis en el gueto de Varsovia. Esto En no tiene 1018. en 1018, pero nunca nadie hablaba de Muranovska, por ejemplo, ni de la Unión Militar Judía que compusieron los jóvenes de Betar. Entonces, esto no le quita el heroísmo, no le quita heroísmo a la gesta de Mordejai Anilevich y a Yomer Atzair y otros movimientos juveniles, le agregó, pero llevó muchos años hasta que el liderazgo sionista en Israel pudo reconocer que había otras vertientes y de a poco lo va metiendo. La comunidad argentina también está muy ideologizada y muy politizada en una línea ideológica. Yo me propongo en la Argentina, y es lo que tratamos de hacer con Basilea y trabajando con Atzara Sheini y en todos los ámbitos que podemos, en tener alguna aspiración que es tal vez de menor intensidad que la de Gaby, que es la de encontrar un liderazgo unificado en la expresión de la defensa de Israel, en la diplomacia pública y demás. Tengo un pensamiento que es un poco más, es menos ambicioso, que es de encontrar múltiples voces autorizadas a hablar con conocimientos y con argumentos. Porque es muy fácil en las redes poner, y hablando mal y pronto, nazi hijo de puta. Es facilísimo eso. Total, en nuestro nickname de Twitter ponemos, me llamo José Gómez, y total nadie sabe quién somos, pero no es fácil ni ir a la televisión, ni hablar con los medios, ni escribir columnas periodísticas, ni confrontar con gente preparada del otro lado. Y me conformo con formar personas jóvenes, básicamente, que puedan tomar ese desafío. Creo que estamos más lejos del desafío del liderazgo unificado, de una voz única, que en otros países por ahí puede ser más contundente porque las comunidades de otros países están más unificadas. Yo hoy veía que había de un país en un grupo que tenemos con Gaby, ya no sé ni cuál, decía, el comité israelita sionista de, no sé, de Guayaquil, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Voz autorizada de la comunidad judía de tal lugar. Bueno, en la Argentina no hay ni un miserable pueblo del interior de la Argentina que tenga una voz unificada de una sola institución. Cuando salga una y diga, nosotros somos la voz de los judíos, va a venir otro y decir, no, pará, de los judíos de derecha, nosotros somos los judíos de izquierda. No, pará, de los laicos, no, de los ortodoxos que somos nosotros. Entonces, creo que es importante encontrar un formato donde podamos nosotros armar y convertir y trabajar en la formación. El liderazgo va a ir surgiendo, no sé si algún día llegará a ser unificado, pero vamos a tener por lo menos algunas personas que puedan hablar con conocimiento, preparación y oratoria para poder hacerlo. Compro totalmente lo que está diciendo Sergio Pickholz. Estoy completamente de acuerdo. Lo ideal sería tener un orador, por ejemplo, que pueda hablar con los medios K, cosa que nos cuesta mucho a los judíos institucionalizados. Poder, por ejemplo, tener buenas portavoces femeninas. Las portavoces femeninas convencen más que los hombres. Hay toda una razón que no quiero entrar, pero las mujeres portavoces son más efectivas que los hombres. Sería bueno que tener una persona no judía representando a Israel. Su legitimidad incluso aumenta. Evidentemente, lo que dice Sergio es, yo estoy más tendiente a esa idea en una comunidad argentina. Pero sí considero que es preocupante que no tengan de alguna manera una figura como Marcos Pekel en Colombia, o como Gabriel Saliasnik en Chile, o como algunos representantes en México que destacan, o Ángel Mas en Madrid, que destacan porque hablan y tienen cierto respaldo comunitario. Y eso se debe, creo yo, a años de abandono estratégico, y es a años de no pensar que era necesario alguien que pueda defender a Israel. Y que lo piense la comunidad como comunidad. Bien, me quedo con ese concepto. Últimos 5 minutos. Gaby, te lo prometo, últimos 5 minutos. Y antes de hacerte la pregunta que le hice también a Sergio, hay
hay algunos que me están preguntando si vos fuiste a Madrid y demás, y si en tu momento vos también tuviste que transmitir valores sobre situaciones no como la de ahora, pero sí similares. ¿Cómo lo hiciste y cómo lo harías ahora? Mirá, yo les comento algo. Yo soy Madrid desde que fui Madrid y soy desde que tengo 15 años. Fui Madrid de un movimiento juvenil de Betar, desde que tengo 15 años, fue mi primer año de Adrajá. Y desde que tenía 15 años soy Madrid. Y siempre tengo un título diferente, pero sigo pensando como Madrid. Y sigo siendo Madrid. A veces me llaman esto, otras veces me llaman, sigo siendo Madrid. Cuando vos tenés la gracia y la suerte de ser Madrid, entras en un mundo de bendición, porque te obligan a hablar y aprender a hablar en público. Y además a pensar en forma ordenada, a pensar qué quiero lograr y qué medios voy a utilizar para poder lograrlo. Aquellos que en esta sala sean Madrijim, para mí es una bendición, es lo mejor que me pasó en mi vida. Lo mejor, es más, estoy tan contento que hoy tengo que contarles algo que me ha pasado a mí personalmente, que es Madrid. Tengo la desgracia de vivir en Israel y que mis hijos no se hayan enganchado a ningún movimiento juvenil. Y lo odio eso, porque me cambió la vida a mí. Sin embargo, hoy le pedí a mi hijo Eitan, de 14 años, si me hace el favor de hablar con los chicos de Ioná, de la primaria, para explicarles qué está viviendo él. Y me sorprendió, me dijo sí. Y les di una clase por Zoom a los chicos de Ioná cuando él tiene 14 años y habla hebreo, a castellano con acento hebreo, y les di una charla. Y cuando salió vino y me dijo, me encantó, me sentí súper bien, ¿hay más? Él no lo sabe, pero lo obligué a hacer Madrid. No saben la felicidad que tengo porque me pidió más y ya le cerré una charla en México. Estoy realmente emocionado porque él puede quizás sentir lo que siento yo. Ahora bien, cuando vos sos Madrid, no solamente tenés que tener intención, tenés que tener también medios. Y cuando hablas de medios, ¿cómo lográs ofrecerle a un Janij algo que sea tan creativo de alguna manera que le llame la atención y aumente su nivel de atención? Y evidentemente el punto de partida es tener intención. Si vas a hacer una peulá que la tenés que hacer el sábado y la vas a planificar el viernes de noche, bueno, probablemente la peulá no va a ser ni creativa ni nada por el estilo, porque va a ser a las corridas. Es como aquel Madrid que dice, no tengo peulá para el sábado, y la planifica el sábado a las 2 de la tarde y piensa que la peulá le salió genial. No, te salió genial porque esperabas que te iba a ir para el demonio. Entonces te convences de que te salió bien, pero la verdad la peulá no fue buena, porque no la pensaste. Entonces creo que hay que tener intención de poder pensarla y, en la medida de lo posible, pensar qué te hubiese gustado a ti que te hagan, como Peulá. Y a conciencia renunciar a contenidos para aumentar las formas con que lo transmitís. Cuanto más sabés sobre algo, más creativo sos. Claramente, más creativo sos. Sabés de varias cosas. Imagínense Madrid Jim. El que sepa de ustedes editar bien películas, ¿puede hacer mejores peulots? El que sepa de ustedes planificar una aplicación. ¿Están de acuerdo conmigo que puede hacer mejor Peulot? ¿Puede hacer aplicaciones dentro de la Peulá? El que sepa editar. ¿Saben qué? Quiero hacer una Peulá para mi grupo sobre mi grupo en sí. Hago un álbum de figuritas, hago de muy buena calidad y hago una competencia durante todo un mes para que los Hanijim llenen ese álbum de figuritas a través de juegos. ¿Cómo pude hacer eso? Porque soy diseñador gráfico. Cuanto más sabés, más fácil es planificar Peulot. Yo creo que los que sean Madrijim o los que son Madrijim, creo que a veces no entendemos cuán importante es eso. Les voy a contar con esta anécdota, termino. Estaba en Uruguay, me mandaron como sheliach de la agencia judía. Estuve ahí 5 años. Y cuando llegué, mandé 15 Hanijim al Majón de Madrijim. Y pedí ser Madrij del grupo más grande para formar Madrijim. Y me miraron como un extraterrestre, porque yo tenía 32 años, siendo Madrijim de pibes de 16 años. Y para mí era un honor, me encantaba poder volver a ser Madrid. Y estoy hablando con un profesor de la Escuela de Abogacía de Uruguay y le pregunto, ¿vos sabés quién de los chicos judíos es Madrid? Un profesor de abogacía no judío. Y me dice, pero por supuesto que sí. La forma con que un chico judío que es Madrid se para frente al público para explicar una materia no tiene comparación con ningún chico que no sepa hacer Madrid. Nos educan a explicar las cosas de forma clara y aprender a hablar.
y nos educan a pensar de forma ordenada. Por lo tanto, no hay forma de explicarles cuán bendecidos son ustedes de ser madrijim y cuán bendecido me siento yo de haber sido madrij. De hecho, lo que estoy haciendo ahora, que es hacer lo que se llama asbará, es ser madrij con otro nombre. Acumulé un poco más de conocimiento, pero hablar en público es exactamente lo mismo que hacer una peulá. Quizás te deje hablar más corto. Me quedo con ese concepto, Gaby. Yo después, si querés, tengo una comunidad para recomendar para tu hijo por si andás en Argentina. Te paso la dirección y demás. Hay buenos Janijín y hay buenos Madrijín, doy fe, en Lambro Tapol. Pero no vamos a entrar en internas. Querido Gaby, gracias por tu tiempo. No llegamos a presentarnos. Somos Basilea, somos un centro de diplomacia pública nuevo aquí en Argentina, que va a tener muchas actividades y que va a tener mucho de qué hablar acá en este país, y vamos a tener mucho contacto porque vamos a estar trabajando con Atzada Sheini, con Gaby y con mucha gente a lo largo y ancho de todo el planeta y sobre todo también del continente de América. De verdad que es un gusto, es un lujo. Me va a salir, ¿sabes qué? La ID llamame adentro. Cuídate, Gaby. Por favor, cuídate vos, tu familia, cuídense todos ahí. Esperamos volver a tener un contacto pronto, que sea por otro tema desde ya, pero agradecerte y mucho tu tiempo para con nosotros. Un placer, un honor. El honor es todo nuestro. A todos ustedes por estar del otro lado, acompañándonos ya casi 1 hora y casi 20 de estar conversando. Gaby, antes de irnos, ¿dormís sí o no? Sí, pero últimamente estoy durmiendo en horario argentino. O sea, cuando ustedes duermen, yo también. Bueno, que sea... Entonces no nos damos cuenta que no dormimos. Pero realmente, cuando empezó Atzada Sheini, yo no tenía canas. Y en los últimos 5 años me sacó Israel canas. Fíjense que el que está muy atareado le salen canas. Por ahora no se me cayó el pelo, pero les prometo que no tenía canas. O sea, estoy hecho percha por culpa del sionismo. Te agradecemos de verdad mucho por tu tiempo y sobre todo por la labor que haces de llevar la bandera de Israel, la bandera del sionismo, y diría que 99,9%, para no decir 100%, la bandera de la verdad a muchos lugares donde no existía. Así que de verdad, gracias, Gaby. Es un honor Por favor. inmenso, inmenso. Abrazos, querido, me voy a dormir. Cuídense. Un abrazo grande y saludos para todos. De paso, será hasta la próxima. Somos Basilea. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Muy, pero muy buenas noches. Nos vemos.